Listo, cualquier duda me avisan nomás si no quieren prender su audio, lo escriben por el chat. Ya. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la segunda parte de gases. En este caso vamos a ver algunos de los conceptos que ya habíamos visto en la clase pasada, pero lo vamos a aplicar un poco más y lo vamos a relacionar ya más a fondo con lo que respecta a la fisiología pulmonar, ¿ya? Sobre todo la difusión de los gases y el transporte de estos a través de la sangre. Para ello, antes de comenzar de lleno con el tema, vamos a recordar algunos conceptos que habíamos visto la semana pasada, sobre todo esta última parte de los volúmenes pulmonares y de las capacidades pulmonares, porque es muy importante, ya que lo van a aplicar de manera clínica más adelante, y también porque su examen es bastante preguntado. Así que vamos a recordar. ¿Se acuerdan qué prueba me permitía tener los volúmenes pulmonares? ¿Saben se acuerdan cómo se llamaba esa prueba? Chicos, no se olviden, la espirometría. La espirometría es una prueba que me permite poder determinar los volúmenes pulmonares y a partir de estos volúmenes poder determinar las capacidades pulmonares. Entonces, no se olviden, tenemos 4 volúmenes principales, ¿no? 4 volúmenes. Y como les dije en la clase pasada, si ustedes conocen estos volúmenes, ya con eso es suficiente porque a partir de conocer estos 4 volúmenes ya puedes determinar las capacidades, ya que solo son la sumatoria de estos volúmenes. Entonces, si yo tenía una respiración tranquila, ¿se acuerdan? Una respiración normal, tranquila, en reposo, inspiraba, expiraba, inspiraba, expiraba. ¿Cómo se le llamaba a ese volumen? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se le llamaba a ese volumen? Laurita, ¿te acuerdas cómo se llamaba ese volumen? Bueno, en el chat dicen corriente. Muy bien. Ese volumen que está gracias a a la inspiración o a la expiración tranquila, en reposo, como vemos aquí, se le denomina como volumen tidal, volumen corriente o volumen de vaivén, ¿ya? Entonces, volumen tidal, volumen corriente o volumen de vaivén, que aproximadamente es 500 mililitros. Luego tenemos ese volumen que yo inspiraba, expiraba, inspiraba, volumen corriente, inspiraba, inspiraba, expiraba, inspiraba, expiraba, inspiraba y seguía inspirando por encima del volumen corriente. ¿Cómo se llamaba ese volumen? ¿Se acuerdan? Nicole, ¿te acuerdas cómo se llamaba ese volumen? Ese volumen que yo inspiraba por encima del volumen corriente. A ver, en el chat, reserva inspiratoria. Muy bien. A eso se le conocía como volumen de reserva inspiratorio o volumen inspiratorio de reserva. ¿Ya? Ese volumen que yo inspiro por encima del volumen corriente se le denomina como volumen de reserva inspiratorio. Es como una inspiración más profunda. ¿Ya? Inspiro al máximo, en otras palabras. Luego tenemos otro volumen que era cuando yo inspiraba, expiraba, inspiraba, expiraba, volumen corriente, inspiraba, expiraba, seguía expirando por debajo del volumen corriente, y a ese volumen, ¿cómo se le conocía? Como volumen de reserva expiratorio, ¿ya? No se olviden, el volumen de reserva inspiratorio estaba entre 3.000 y 3.500, ¿no? Vamos a poner el valor más bajo, 3.000 mililitros. Y el volumen de reserva expiratorio, 1.100, ¿no? Y finalmente,
cuando yo inspiraba, seguía expirando, y la cantidad de aire o el volumen de aire que aún quedaba en los pulmones se le denomina como volumen residual. Es aproximadamente 1200 mililitros. Entonces ya tengo mis volúmenes pulmonares, ¿no? Tenemos el volumen tidal, tenemos el volumen de reserva inspiratorio, tenemos el volumen de reserva expiratorio y tenemos el volumen residual. A partir de estos volúmenes, nosotros vamos a poder calcular las capacidades pulmonares. Por ejemplo, si yo sumaba el volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente, ¿cómo se le llamaba? Capacidad inspiratoria, ¿no? Entonces, para calcular la capacidad inspiratoria, yo tenía que sumar el volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente, volumen tidal o volumen de vaivén. ¿Cuánto era el volumen de reserva inspiratorio? Acá está, 3000, ¿no? Más el volumen corriente, 500. Entonces, la capacidad inspiratoria era aproximadamente 3500 mililitros, ¿no? Por otro lado, si yo sumaba lo que es el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, eso me va a dar la capacidad residual funcional. Entonces, para poder calcularlo, yo sumo volumen de reserva expiratorio más volumen residual. ¿Ya? Entonces, esta capacidad residual funcional vendría a ser el volumen de aire que queda en los pulmones luego de una respiración tranquila. Si yo sumo entonces volumen de reserva expiratorio, que es aproximadamente 1100, más volumen de residual, esto me da 2300 mililitros. ¿Ya? Y si yo sumo lo que es el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen corriente, ¿cómo se denomina? ¿Se acuerdan? Cuando yo inspiraba y expiraba al máximo, ¿se acuerdan cómo se llamaba? María Alejandra, ¿te acuerdas cómo se llamaba cuando tú inspirabas al máximo y expirabas al máximo? O la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio y el volumen corriente. Capacidad vital, ¿verdad? Muy bien, ahí en el chat. Se le denomina como capacidad vital. No se olviden, cuando tú inspiras al máximo y expiras al máximo, es capacidad vital. Es decir, la suma del volumen de reserva expiratorio más volumen de reserva inspiratorio más volumen corriente. Y esto aproximadamente es 4600 mililitros. Y finalmente, la máxima expansión o el volumen máximo que se puede expandir los pulmones sería la capacidad pulmonar total y sería la suma de todos los volúmenes. O sería la suma de la capacidad vital más el volumen residual. Y esto aproximadamente me da 5800 mililitros. Entonces, eso no se olviden, eso es con respecto a los volúmenes y las capacidades pulmonares. Se acuerdan los volúmenes y ya van a poder sacar todo. Y la prueba que me permite poder obtener esto es la espirometría. No se olviden. Ahora sí vamos a comenzar con el tema de hoy. En este caso vamos a ver un poco sobre las generalidades sobre este tema. Esta imagen ya la habíamos visto la semana pasada. Nosotros estábamos hablando que podíamos dividir nuestra vía aérea en una vía aérea alta y una vía aérea baja, pero nosotros nos íbamos a enfocar en la vía aérea baja. En este caso, ¿a quiénes teníamos? Teníamos a la tráquea, teníamos a los bronquios, bronquiolos y alveolos. ¿Ya? Entonces, acuérdense, la tráquea es este conducto cartilaginoso que a nivel de T4 más o menos, a nivel de la carina, pues se va a dividir en dos bronquios principales, ¿ya? Un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. A su vez, estos iban a pasar a ser denominados como bronquios segmentarios, y estos bronquios segmentarios iban a ser los que comenzaban ¿a qué? A dicotomizarse. Es decir, estos bronquios segmentarios, como su mismo nombre lo dicen, comienzan a segmentarte
pero en dos ramificaciones, por eso dicotomizar. ¿Ya? Se comienzan a ramificar en dos y van a dar un total de 21 ramificaciones. De estas 21 ramificaciones, las 7 primeras van a ser bronquios, se van a denominar así porque van a presentar cartílago, ¿ya? Y las otras 14 dicotomizaciones se van a denominar como bronquiolos porque ya no van a tener cartílago y porque van a tener un diámetro menor de 1 milímetro. Entonces, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, bronquios segmentarios comienzan a dicotomizarse, siguen dicotomizándose hasta dar las 21 ramificaciones y llegar a los bronquiolos terminales. Luego de los bronquiolos terminales seguimos con el bronquiolo respiratorio y finalmente ya siguen los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos como tal. ¿Ya? Entonces los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos, todos ellos van a ser denominados como la unidad respiratoria. O también recibe otros nombres como acino pulmonar o lobulillo pulmonar. ¿Ya? Esos nombres también pueden recibir. Entonces, no se olviden, los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos se van a denominar como unidad respiratoria, como acino pulmonar o como lobulillo pulmonar. ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado en la clase pasada que estas estructuras, o bueno, esta unidad respiratoria es la que se va a encargar del proceso de hematosis, específicamente en los alvéolos. Entonces, ¿se acuerdan? Teníamos nuestro alvéolo, teníamos nuestro capilar sanguíneo, y se iba a dar el proceso de hematosis, ¿verdad? ¿En qué consistía ese proceso? En la difusión de gases. Difusión de gases. ¿Qué vendría a ser la difusión? La difusión es una forma de transporte en la cual un soluto va a pasar de un medio donde hay mayor concentración o mayor gradiente de presión a otro medio donde hay menor concentración o hay menor gradiente de presión. Es decir, que yo tengo aquí en medio 1, medio 2. En este caso, en este medio va a haber mayor presión y en este medio va a haber menor presión. De tal manera de que los solutos, en este caso los gases, van a pasar desde donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión, ¿ya? Y eso lo van a hacer atravesando una membrana que va a ser una membrana especializada. Ya eso se le denomina como difusión gaseosa. Y eso es lo que denominamos nosotros como hematosis. ¿Se acuerdan, no? Nosotros inspirábamos y el oxígeno que nosotros inspirábamos iba a pasar hacia el capilar sanguíneo. ¿Y qué pasaba con el CO2? Lo contrario, pasaba del capilar sanguíneo hacia el alvéolo para ser eliminado en la expiración. Y a eso nosotros lo conocemos como hematosis. Y todo eso vendría a ser un proceso de difusión gaseosa. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos nuestra unidad pulmonar, también llamado acino pulmonar o lobulillo pulmonar. Tenemos al bronquiolo respiratorio, tenemos a los conductos alveolares, a los sacos alveolares y a los alvéolos. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar acerca de las presiones parciales. Primero, ¿qué es la presión? La presión vendría a ser la fuerza o el impacto que van a tener las partículas en contra de una superficie. De esta manera, la presión de un gas es igual a la suma de las fuerzas de los impactos de todas las moléculas de ese gas que chocan con la superficie. Y la presión es directamente proporcional a la concentración de las moléculas de un gas. En otras palabras, la presión total de un gas va a estar determinada por la presión que ejerza cada una de esas moléculas. Por ejemplo, un ejemplo, no sé, de la vida diaria. Bueno, imaginemos que yo quiero comprar un Play 5, ¿ya? Un Play 5. Este Play 5 pues cuesta, no sé, no tengo exactamente cuál es el precio, pero supongamos que está 3.000 soles.
Entonces, como yo no tengo tanta plata, digo, ya, voy a juntarme con dos amigos y cada uno va a poner una parte y vamos a comprar el Play, pues, ¿no? Entonces, la persona uno pongámosles, no sé, Juanito, la persona 2 Pedrito, y la persona 3 Pablito, ¿ya? Entonces, cada uno me va a aportar, supongamos que yo soy Pablito, me voy a aportar, no sé, 500 soles. De ahí Pedrito va a decir, ah, yo tengo más plata, entonces voy a aportar 2000 soles. Y la persona 3 dice, ya, yo también tengo 500 soles y ya con eso completamos para el Play 5. Entonces, en este caso, cada una de estas personas está aportando su propio dinero, su propio valor. Y si tú sumas todo, pues te va a dar un valor total. Igual es con los gases. Imaginemos que este es la presión que ejerce, no sé, una mezcla de gases que vendría a ser el aire, ¿no? El aire es una mezcla homogénea. Entonces, la presión que me ejerza este gas, supongamos oxígeno, más la presión que me ejerza este gas, nitrógeno puede ser, o este gas CO2, si yo sumo la presión que me ejerce cada uno de estos gases por individual, me va a dar una presión total. Y a eso se refiere con que la presión de un gas es igual a las sumas de las fuerzas de los impactos de todas las moléculas de ese gas. ¿Ya? Y la presión es directamente proporcional a la concentración de las moléculas de un gas. Es decir, que si un gas se encuentra en mayor concentración, pues va a ejercer una mayor presión. Ahora, eso es lo que denominamos entonces como presión parcial. La presión independiente, la presión individual que me ejerce por sí solo ese gas y que sumando todo me va a, a dar como resultado la presión total. Y justamente como estábamos hablando de la presión que ejerce el aire, estábamos más o menos enfocándolo hacia la presión atmosférica. ¿Ustedes saben cuánto es la presión atmosférica a nivel del mar? A ver, en el chat, 760, muy bien. La presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero la presión atmosférica está determinada por la presión que me ejerce el aire, y el aire que era un conjunto de gases. Entonces, ¿qué gases van a estar involucrados en esto? Pues principalmente el nitrógeno, el oxígeno, el CO2 y otros gases más, ¿ya? Pero principalmente estos tres. ¿Cuál de estos tres gases creen que tengan mayor porcentaje, digamos, o mayor proporción? ¿El nitrógeno, el oxígeno, el CO2? Nitrógeno, nitrógeno, muy bien. El nitrógeno es el que tiene mayor concentración, aproximadamente 79%. ¿Ya? Obviamente redondeando, ¿no? No es algo exacto. Luego le sigue el oxígeno con un 21% y finalmente el CO2 con 0,04%. ¿Ya? Entonces, estas son la proporción, digamos, el porcentaje de cada uno de estos gases, pero esto no me da la presión, ¿ya? Porque si sumo esto me va a dar 100%, ¿no? Este es un porcentaje. Pero nosotros podemos calcular la presión parcial que me ejerce cada uno de estos gases. ¿Y cómo? Pues simplemente le saco el porcentaje al total, que vendría a ser 760. Entonces sería 79% por 760. 21% por 760. Y 0,04% por 760. Entonces yo multiplico todo o resuelvo cada uno de estos y ¿qué me va a dar como resultado? El nitrógeno o la presión parcial de nitrógeno, ¿cuánto va a ser entonces? Va a ser 600 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno, ¿cuánto será? 160 milímetros de mercurio. Y finalmente el CO2, ¿cuánto me va a dar de presión? 0,3 milímetros de mercurio. Entonces, si yo sumo todo, ¿cuánto me da? 600 más 160, 760. Más 0,3, 760,3. Y si redondeo, 760. Entonces, sí, sí da el resultado con la presión atmosférica total, ¿verdad? ¿No?
Entonces, eso es lo que son las presiones parciales. La presión que me ejerce cada gas individualmente, y si yo lo sumo todo, me da una presión total. Y justamente eso es lo que estamos hablando en la ley de Dalton. En la ley de Dalton básicamente es lo mismo que acabo de decirle. Nos dice que la presión total de la mezcla de gases corresponde a la sumatoria de las presiones parciales de cada uno. Es decir, la presión total, en este caso la presión atmosférica, que era de 160 milímetros de mercurio, va a ser igual a la presión que me ejerza el oxígeno, el nitrógeno, el CO2, etcétera, 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 ¿no? Oxígeno, 160, nitrógeno, 600 y CO2, 0,3. Entonces, eso es la ley de Dalton, ¿ya? Nos dice que la sumatoria de las presiones parciales va a ser igual a la presión total de la mezcla de gases. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Bueno, continuamos. Ahora tenemos la ley de Henry. La ley de Henry nos va a hablar acerca de los factores o de las variables que van a estar involucradas en la determinación de la presión parcial. En este caso tenemos dos de esas variables, la concentración del gas y el coeficiente de solubilidad. ¿Ya? En este caso vemos que la fórmula nos dice lo siguiente, la presión parcial es igual a la concentración del gas disuelto sobre el coeficiente de solubilidad. Acá lo que nos tiene que importar más es el coeficiente de solubilidad. ¿Ya? La solubilidad vendría a ser la capacidad que tiene una molécula, digamos un soluto, para disolverse en un medio, ¿ya? Entonces, más que todo está en relación con lo que es y esto va a permitir, mejor dicho, la difusión también. De esta manera, lo que quiero que se lleven de esto es que a mayor coeficiente de solubilidad, menor va a ser la presión parcial. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Caso contrario, si es menor el coeficiente de solubilidad, entonces la presión parcial va a ser mayor. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde podemos encontrar el coeficiente de solubilidad de distintos gases. En este caso tenemos del oxígeno, tenemos del dióxido de carbono, el CO2, tenemos del monóxido de carbono y tenemos del nitrógeno. Entonces vamos a enfocarnos en los gases que hemos visto. Oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. En este caso vamos a ordenarlos de mayor a menor. ¿Cuál de estos tiene mayor coeficiente de solubilidad? Vamos a ver. Oxígeno tiene 0,024. El dióxido de carbono 0,57. Y el nitrógeno tiene 0,012. Entonces, ¿cuál de estos tiene mayor coeficiente de solubilidad? Pues el CO2. Luego, ¿cuál le sigue? Le sigue el oxígeno. Y finalmente, el nitrógeno. De esta manera, según la ley de Henry, si éste tiene mayor coeficiente de solubilidad, entonces tiene menor presión parcial porque es inversamente proporcional. Entonces el CO2 debe ser el que tiene menor presión parcial. ¿Y esto es verdad o no? De estos gases que hemos visto, ¿cuál tenía menor coeficiente de solubilidad? Perdón, menor presión parcial. El CO2 tiene 0,3. Entonces se cumple la ley de Henry, ¿ya? Y eso es lo principal que deben llevarse de la ley de Henry, que el coeficiente de solubilidad va a ser inversamente proporcional a la presión parcial. Luego tenemos la velocidad neta de difusión, que esto va a estar en relación con la ley de Fick, ¿ya? La ley de Fick va a estar en relación con lo que es el coeficiente de solubilidad. Aquí tenemos esta fórmula que la verdad para mí no es relevante que se la aprendan, ¿ya? Pero aquí se las dejo por si quieren verla más a detalle, pero en realidad no es relevante que se la aprendan. Lo que sí tienen que saber es lo siguiente, que la ley de Fick va a estar en relación con el coeficiente de difusión. En este caso tenemos igual una tabla donde tenemos diferentes coeficientes de difusión de distintos gases. Tenemos del oxígeno, tenemos el dióxido de carbono, tenemos el nitrógeno principalmente.
Lo que quiero que sepan de aquí es que el dióxido de carbono es el gas que tiene mayor difusión en esta tabla. Y, y algo que es bastante sorprendente es que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. El oxígeno, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Por eso es importante que se hable sobre el coeficiente de solubilidad, el coeficiente de difusión, porque esto va a estar en relación con la velocidad en la cual se va a dar ese proceso de hematosis, ese proceso de difusión gaseosa. Ahorita vamos a ver más adelante por qué es importante o por qué el CO2 es más difusible y por qué es importante que sea más difusible, porque su presión parcial, al ser menor, pues esto ya va a ser un inconveniente para que se dé ese intercambio gaseoso, pero esto lo compensa porque es más difusible, ¿ya? Y esto vamos a verlo más adelante. Entonces, hasta ahí no se olviden, ya no se olviden, a modo de resumen, la ley de Dalton me habla de presiones parciales. La ley de Henry me habla sobre el coeficiente de solubilidad y la ley de Fick me habla sobre el coeficiente de difusión. ¿Ya? Entonces no se olviden eso, porque eso también lo han preguntado en exámenes pasados. Ley de Dalton, sumatoria de presiones parciales. Ley de Henry, coeficiente de solubilidad. Ley de Fick, coeficiente de difusión. Hasta ahí acuérdense estos tres, porque de ahí vamos a ver una ley más y ya al final vamos a ver cuál es su palabra clave. Ya, pero hasta ahí acuérdense de esto. Ley de Dalton, suma de presiones parciales. Ley de Henry, coeficiente de solubilidad. Ley de Fick, coeficiente de difusión. Por otro lado tenemos la presión de vapor, o presión de vapor de agua, como también se le denomina. La presión de vapor es importante. ¿Por qué? Porque nosotros al inspirar estamos inspirando un aire que tiene diferente temperatura a la temperatura corporal y además que es un aire seco. Entonces, cuando nosotros inspiramos en las vías respiratorias altas, más o menos, principalmente alrededor del tercio inferior de la tráquea, pues en la superficie vamos a tener moléculas de agua que van a comenzar a tratar de escapar, es decir, van a generar vapor. Y esto va a hacer que el aire que nosotros hemos inspirado pues se humidifique y también se caliente, ¿ya? Entonces, ese aire frío, ese aire seco que nosotros inspiramos, pues gracias a la presión de vapor de agua o presión de vapor, se humidifica y se calienta. A temperatura corporal, a temperatura corporal, la presión de vapor de agua es 47 milímetros de mercurio, ¿ya? No se olviden, esto también es bastante preguntado, es decir, tienen que memorizarlo este dato en particular. La presión de vapor de agua a temperatura corporal es 47 milímetros de mercurio. Otro dato también importante sobre la presión de vapor es que va a estar bien relacionado con lo que es la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que a mayor temperatura, mayor presión de vapor. Por eso es que aquí vemos que cuando hay mayor temperatura, la presión de vapor comienza a aumentar y esto podemos verlo, por ejemplo, cuando nosotros ponemos a hervir algo, ¿ya? Al principio como que no hay tanta presión, pero ya conforme va aumentando la temperatura, vemos que la presión de vapor comienza a aumentar. Y esta presión es tan fuerte que incluso en algunos casos puede llegar a moverse la olla. Por eso es que cuando vemos que la olla comienza a moverse es porque hay un aumento de la presión de vapor, ¿ya? Entonces, esos datos son bastante importantes, no se olviden. La presión de vapor es 47 milímetros de mercurio a temperatura corporal y es la que permite que el aire se humidifique y se caliente. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda? Bueno, continuamos. Entonces, aquí tenemos las presiones de los distintos gases, las presiones parciales, pero en diferentes momentos. Uno, cuando es aire atmosférico,
2 cuando es aire humidificado y 3 cuando ya es aire alveolar. Entonces, en el aire atmosférico aquí tenemos la presión en milímetros de mercurio. Aquí es 597 porque utilizan un porcentaje un poco más exacto. Nosotros habíamos dicho que era 600, pero para redondear. Pero aquí está con más exactitud, ¿no? Nitrógeno 597, oxígeno 159, CO2 0.3 y el agua 3.7, o presión de vapor de agua 3.7. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros inspiramos por el vapor de agua, hay una presión más, pero esta presión es independiente de la presión que ejerce la presión atmosférica, o la presión que me ejerce cada uno de estos gases. Por eso es que hay un cambio en la presión del aire modificado. Por eso es que el nitrógeno pasa de 597 a 563.4, el oxígeno pasa a 149.3 y el CO2 se mantiene. ¿Ya? ¿Pero por qué? Principalmente por lo siguiente: si nosotros teníamos inicialmente una presión de 760, ahora tú le estás añadiendo una presión más, que es una presión independiente, que es la presión de vapor de agua, que es 47 milímetros de mercurio a temperatura corporal. Entonces, si tú restas esto, te queda 713, me parece. A ver, 300 menos 47, sí, 713, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tú tienes de oxígeno? O sea, en porcentaje, habíamos dicho que era 21%, ¿no? Redondeando. Entonces, 21% de 713 te da, a ver, 21% de 713 te da 149.73. 149.73. Entonces, si se dan cuenta, se correlaciona más o menos con este valor que nos da la tabla, ¿no? Aquí obviamente sale un poco menos porque utilizan un porcentaje de 20.84. Pero acá, como le hemos redondeado a 21, pues también te da más o menos esos valor, 149.73. Igual, si tú le haces lo mismo con el nitrógeno, te va a dar 563.4. En el caso del CO2, si se dan cuenta, el porcentaje como es bajo, si tú lo haces, pues te va a dar 0.20 y tantos, y si tú lo redondeas, pues va a ser 0.3. Entonces, por eso es que el CO2 no hay tantos cambios. Finalmente, en el aire alveolar volvemos a tener cambios. En el caso del nitrógeno aumenta, en el caso del oxígeno disminuye porque va a estar difundiéndose, además de que, ¿se acuerdan del espacio muerto? Entonces, parte del aire inspirado se ha quedado en las vías aéreas altas, ¿no? Entonces, por eso también hay una disminución de la presión de oxígeno. En el caso del CO2, sabemos que el CO2 pues, pasa del capilar al alveolo, y por eso es que hay una mayor cantidad, en este caso, de CO2, y por eso aumenta su presión. Y finalmente, el vapor de agua se mantiene igual en 47, ¿ya? Pero en general, la presión atmosférica se mantiene, 760, ¿ya? O sea, la presión total, mejor dicho. La presión total se mantiene. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar acerca de la difusión de oxígeno. Nosotros habíamos visto entonces, de acuerdo a la última tabla, que la presión del oxígeno ya a nivel alveolar, ¿cuánto era? 104 milímetros de mercurio, pero, de acuerdo a su teoría, es 100 milímetros de mercurio, ¿ya? Al menos que haya cambiado este ciclo, pero por lo menos hasta el ciclo anterior, pues era 100 milímetros de mercurio. Eso ya ustedes tienen que verlo de acuerdo a su teoría actualizada. Ya. Además, como les comenté, pues si es que tenía algún cambio en su teoría, les dije que me avisaran, y como no he recibido ningún mensaje por parte de alguno de ustedes, entonces intuía que pues no ha cambiado mucho este ciclo, ¿ya? Igual si ha cambiado me avisan para poder corregirlo, pero en general la presión de oxígeno en este caso es 100 milímetros de mercurio, de acuerdo a su teoría, ¿ya? Entonces, eso es a nivel alveolar. A nivel del capilar sanguíneo, nosotros vamos a ver que la presión de oxígeno va a ser 40 milímetros de mercurio en la parte, digamos, venosa, ¿ya? En la sangre venosa que vemos aquí, por eso está de color azul. Entonces, para que se dé una buena difusión, debe haber una gradiente de presión.
En este caso, en este medio tenemos menor presión y en este medio tenemos mayor presión, ¿no? Porque 100 es mayor a 40, obviamente. Entonces, el soluto, en este caso el oxígeno, ¿de dónde a dónde va a pasar? Pues va a pasar desde el alveolo, que estamos viendo, hacia el capilar sanguíneo. Entonces, el oxígeno va a ir pasando, hasta que va a comenzar ya a aumentar su concentración y por lo tanto ya comienza a ser una sangre arterial. Por eso está esa transición entre azul y rojo, ¿ya? Porque aquí tenemos sangre venosa y aquí ya tenemos sangre arterial porque el oxígeno está ingresando al capilar, específicamente a los eritrocitos, ¿ya? Porque son los eritrocitos que van a encargarse de transportar el oxígeno. Eso es con respecto a la difusión de oxígeno. La difusión del dióxido de carbono va a ser algo parecido. En este caso, a nivel alveolar, vamos a ver que el CO2 va a tener una presión de 40 milímetros de mercurio, mientras que en el capilar, a nivel de la parte venosa, va a tener 45 milímetros de mercurio. Entonces, en este caso, aquí va a haber mayor presión y aquí va a haber menor presión, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí la diferencia de presiones es bastante, ¿no? Casi 60 aproximadamente, ¿ya? Mientras que aquí es 40 y aquí es 45, entonces, si se dan cuenta, no hay mucha diferencia en la gradiente de presión. Pero algo que nos ayudaba o algo que facilitaba que el dióxido de carbono se difunda más fácilmente es porque era 20 veces más difusible, su coeficiente de difusión era mayor. ¿Ya? Y esto es lo que permite que el dióxido de carbono también se pueda difundir fácilmente, a pesar de que no hay un gradiente de presión tan marcado. Entonces, en este caso, el CO2 va a pasar desde el capilar hacia el alveolo, ¿ya? Hacia el capilar, hacia el alveolo. Entonces, no se olviden, difusión de oxígeno, difusión de CO2. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda? Bueno, continuamos. Entonces, tanto el CO2 como el oxígeno van a tener, obviamente, que pasar del alveolo al capilar o del capilar al alveolo, pero para eso van a tener que atravesar una membrana, ¿ya? Es todo esto, que vendría a ser llamada como membrana respiratoria, o también se le denomina como membrana alveolo capilar, ¿ya? Y esta membrana, bueno, también van a tener que aprendérselo, estos datos. Sí, más se lo pueden aprender, que son las partes de la membrana respiratoria, que van a ser seis, digamos, son como seis capas, digamos, ¿ya? En este caso, el número uno va a ser el líquido surfactante pulmonar, que vendría a ser esto de aquí, todo eso negrito. Eso vendría a ser el surfactante pulmonar y el líquido respiratorio, ¿ya? Líquido y surfactante pulmonar, todo eso de ahí. Luego tenemos el epitelio del alveolo, o sea, el epitelio alveolar, que vendría a ser esta parte blanca de aquí, ¿ya? Todo eso del alveolar. En tercer lugar, vamos a tener a la membrana basal epitelial, que vendría a ser esta otra parte negrita de aquí, ¿ya? Esa parte negrita. Y luego tenemos ya el espacio intersticial, que más o menos es el que me va a dividir entre lo que es la parte capilar y lo que es la parte alveolar, que es esta parte del centro, ¿ya? Espacio intersticial. Y ya por parte del capilar tenemos la membrana basal endotelial, que es esta parte negrita de aquí. Y finalmente ya tenemos al endotelio del capilar, o sea, el endotelio capilar. Eso, todo esto de aquí. Entonces, tanto el dióxido de carbono como el oxígeno van a tener que pasar
en el caso del oxígeno, desde el alveolo va a tener que atravesar todo esto. Va a tener que atravesar el surfactante, va a tener que atravesar el epitelio alveolar, la membrana basal, el espacio intersticial, la membrana basal endotelial y llegar al endotelio para así poder ser transportado por el eritrocito. Y en el caso del dióxido de carbono, igual, pero desde el capilar hacia el alveolo. Entonces, membranas respiratorias o membrana alveolo capilar. Entonces, número 1, líquido surfactante pulmonar. 2, epitelio alveolar, membrana basal epitelial, espacio intersticial, membrana basal endotelial y endotelio. Esta parte de aquí sí, mucho ojo, porque también es bastante preguntado y bastante importante también, porque ya se asocia con algunas patologías. En este caso vamos a ver en los factores que van a influenciar, ¿ya? O que van a estar involucrados en la velocidad de difusión, especialmente por la membrana respiratoria. En este caso tenemos primero lo que es el grosor de la membrana, luego tenemos el área de superficie, en tercer lugar el coeficiente de difusión, y en tercer lugar la diferencia de presiones parciales. Entonces, primero vamos a ver el grosor de la membrana. Esto es importante porque el grosor de la membrana va a ser, digamos, o bueno, la velocidad de difusión va a ser inversamente proporcional al grosor de la membrana. Quiere decir que si aumenta el grosor, entonces disminuye la velocidad de difusión. ¿Por qué? Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Ya? Tenemos nuestro alveolo, tenemos nuestro capilar, tenemos nuestra membrana alveolo capilar. ¿Y qué tiene que hacer el oxígeno cuando ingresa? Pues tiene que pasar desde el alveolo hacia el capilar. Entonces, para eso tiene que atravesar, obviamente, toda la membrana alveolo capilar y llegar al eritrocito. Entonces, aquí si se dan cuenta, esto lo hace aproximadamente en 0.25 segundos. ¿Ya? 0.25 segundos. Ahí se borró. Entonces, grosor de membrana, inversamente proporcional, aumenta el grosor, disminuye la velocidad. Por otro lado, tenemos el alveolo, tenemos el capilar, pero aquí, si se dan cuenta, tenemos un edema inflamatorio que ha generado que haya un aumento del grosor de la membrana. Es decir, miren, aquí el grosor es así, y aquí es mayor, es más grande. El grosor de la membrana ha aumentado. Por lo tanto, el oxígeno igual va a tener que pasar toda la membrana alveolo capilar hasta llegar al eritrocito. Pero si se dan cuenta en cuánto tiempo lo hace, 0.75 segundos. En cambio acá lo hacía en 0.25 segundos. De esta manera vemos que el, el grosor de la membrana es inversamente proporcional a la velocidad de difusión. Aumenta el grosor, entonces disminuye la velocidad. Y esto lo podemos ver en el edema pulmonar, donde va a haber un edema inflamatorio, y esto va a generar que haya un aumento del grosor de la membrana. ¿Y esto qué va a tener como repercusión? Pues que la velocidad de difusión se vea afectada, y esto va a condicionar que no pase el suficiente oxígeno a los capilares. ¿Ya? Entonces, por eso es importante. Otro que también es importante, otro factor que también es importante, pues es el área de superficie. El área de superficie sí va a ser directamente proporcional. Quiere decir que si disminuye el área de superficie, disminuye entonces la velocidad de difusión, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos estos alvéolos normales al microscopio. Si se dan cuenta, tienen estos tabiques, que es donde se va a dar lo que es el intercambio, ¿ya? Tiene esos tabiques. Pero cuando hay un enfisema es cuando hay una destrucción de los tabiques alveolares. Si se dan cuenta, aquí ya no hay tabiques, porque se han destruido. Entonces, esto va a condicionar que el área de superficie sea menor. Por lo tanto, la velocidad de difusión va a ser menor. Es como, por ejemplo, si tuviéramos un circuito y dentro del circuito, no sé, vamos a tener varios minicircuitos. Ya vamos a tener 12, imaginemos, 12 minicircuitos. ¿Ya? Entonces tengo en total 12 minicircuitos. La característica de cada uno de estos es que me va a producir una ATP, imaginemos, me va a producir energía, una ATP, cada uno de estos, en un segundo. Entonces, en un segundo, pues cada uno de estos va a producir eh, 2 ATP, ¿no? Entonces, en condiciones normales, estos me van a producir 12 ATP. Pero ¿qué pasa si yo destruyo 6?
¿ya? Y esto en 12 segundos. Imaginemos en 12 segundos, imaginemos, ¿ya? Entonces, si yo destruyo 6, pues estos 6 van a seguir trabajando, pero para producirme 12 ATP se van a demorar el doble, se van a demorar 24 segundos, ¿ya? Y esto es igual con el enfisema, ¿ya? Si yo destruyo los tabiques alveolares, pues va a haber menor circuitos, digamos, entonces no va a haber ese intercambio en estos circuitos, por lo tanto no va a permitir lo que se dé el proceso de mitosis adecuadamente. Entonces, eso es a lo que voy, que en el área de superficie, si se ve afectada, se ve disminuida, también se va a ver afectada lo que es la velocidad de difusión, disminuyendo la velocidad, obviamente. Entonces, grosor de la membrana es inversamente proporcional, área de superficie es directamente proporcional a la velocidad de difusión. Por otro lado, tenemos el coeficiente de difusión, que esto ya lo habíamos visto, que cada uno de los gases tiene su propio coeficiente de difusión, siendo el CO2, no se olviden ese datito, el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. Y finalmente tenemos la diferencia de presiones parciales. Sabemos que en el caso de la difusión es el paso de un soluto de un medio a otro medio, donde debe haber una gradiente de presión, donde aquí debe haber mayor presión y aquí debe haber menor presión, o viceversa. Aquí debe haber mayor presión y aquí menor presión, para que de esta manera el soluto pase del lugar donde hay mayor presión a menor presión. ¿Ya? Y eso es justamente lo que habíamos visto en el caso de la difusión de oxígeno, que era 100 en el alveolo y 45 en el capilar, o mejor dicho, 40 en el capilar y 100 en el alveolo, y en el caso del CO2 era 45 a nivel capilar y 40 a nivel alveolar, ¿no? La presión parcial. Entonces, estos factores son los que van a influir en la velocidad de difusión, no se olviden. Grosor de la membrana, si aumenta, pues va a disminuir la velocidad de difusión. ¿En qué casos? Edema pulmonar. Área de superficie, si se ve disminuida, va a afectar la velocidad de difusión, haciendo que la velocidad sea menor. ¿Y esto en qué se va a afectar? Pues en el enfisema pulmonar. Coeficiente de difusión es el coeficiente que tiene cada uno de los gases, siendo el CO2 el que tiene mayor coeficiente de difusión, y diferencia de presiones parciales entre ambos medios, ¿no? ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda? Bueno, seguimos entonces, si no hay dudas. Ahora vamos a hablar acerca del transporte de oxígeno. Bueno, el oxígeno se va a transportar a través de los eritrocitos, pero los eritrocitos tienen una proteína principal que es la que se va a encargar justamente de fijar el oxígeno para poder transportarlo. ¿Saben cómo se llama esa proteína que va a encargarse de transportar el oxígeno? Hemoglobina, muy bien. La hemoglobina entonces va a ser una proteína que se va a encargar de transportar el oxígeno, ¿ya? La hemoglobina tiene la característica de que va a tener 4 cadenas y estas cadenas van a poder fijar 4 moléculas de oxígeno, y bueno, sería 8 átomos de oxígeno, 4 moléculas de oxígeno, ¿no? Pero esta unión, esta unión entre la hemoglobina y el oxígeno es una unión débil y reversible. ¿Por qué débil y reversible? Porque la función de la hemoglobina es transportar el oxígeno y entregarlo a los tejidos para que utilicen este oxígeno en sus actividades metabólicas, ¿no? Entonces, si esta unión fuera una unión fuerte, una unión irreversible, pues la hemoglobina simplemente se encargaría de ¿qué? De pasear el oxígeno por toda la circulación, en ningún momento lo soltaría. Por eso es importante que esta unión sea una unión débil y una unión reversible.
Si fuera fuerte, sería difícil que el oxígeno se desprenda de la hemoglobina y vaya hacia los tejidos. Y si fuera irreversible, peor, ya no se podría entregar el oxígeno. Entonces, por eso es importante que la hemoglobina sí transporta el oxígeno, pero que sea una unión débil y reversible. ¿Ya? Ahora, el oxígeno no solo es transportado por la hemoglobina, o sea, en un 98%, sí, es transportado el oxígeno por la hemoglobina, ¿ya? Pero hay un 2% que es transportado disuelto en agua del plasma, ¿ya? Entonces, eso es importante. No todo, no el 100% del oxígeno es transportado en hemoglobina. Solo un 98%, que bueno, es casi todo prácticamente, pero existe un 2% que pues se transporta disuelto en agua de plasma, ¿ya? Ya para culminar con esta parte del transporte de oxígeno, también tenemos que saber lo siguiente, que en 100 mililitros de sangre, nosotros vamos a encontrar, pues, 15 gramos de hemoglobina. Obviamente si la persona no está anémica, ¿no? De hemoglobina. Y nosotros también debemos saber que 1 gramo de hemoglobina puede transportar 1,34 mililitros de oxígeno, ¿ya? Entonces, nosotros en 100 mililitros, ¿cuánto transportamos? Pues para esto tenemos que multiplicar 15 gramos por 1,34, o sea, una regla de 3 simple. Si 1 gramo transporta 1,34, ¿cuánto transporta 15 gramos? Entonces X va a ser igual a 1,34 por 15 gramos de hemoglobina, y X entonces va a ser igual a 20,1 mililitros. Es decir, que en 100 mililitros, pues tú vas a transportar 20,1 mililitros de oxígeno. O sea, 100 mililitros de sangre, tú vas a transportar 20,1 mililitros de oxígeno. Pero ¿qué pasaría si la persona pues no tiene 15 gramos, sino que es una persona anémica? O sea, tiene una disminución de su hemoglobina. Entonces, si es anémica, puede tener 7, puede tener 8, 9 gramos de hemoglobina. Entonces, si tuviera 9, tú recuerdas, si tuviera 9 gramos, tú recuerda que 1 gramo, ¿cuánto transporta? 1,34. Entonces, simplemente multiplicas 1,34 por 9 y pues te va a dar el resultado o la cantidad de oxígeno que va a transportar. Ya, si tuviera 8, igual, multiplicas nomás. 7 multiplicas, 6 multiplicas. Pero, ¿qué es lo que tienes que acordarte? Pues este dato tienes que acordarte. Tienes que acordarte este dato, que un gramo de hemoglobina pues transporta 1,34 mililitros de oxígeno. ¿Alguna duda, chicos, con esta parte? Y bueno, justamente aquí tenemos un ejercicio para poder ver. A ver, traten de realizarlo y pues por el chat ponen sus resultados o si quieren pueden prender su micro, no hay problema. Dice, un individuo natural de Pucallpa, poliparasitado, con una anemia de 8 gramos de hemoglobina, ¿cuántos centímetros cúbicos o cuántos mililitros de oxígeno transportará aproximadamente? A ver, un minuto para que puedan resolverlo y vemos sus respuestas.
Dicen por el chat 10.72. Ah, ya. Entonces nos dice, individuo natural de Pucallpa, poliparasitado, anemia, 8 gramos de hemoglobina. 8 gramos de hemoglobina, ¿ya? Dice, ¿cuántos centímetros cúbicos de oxígeno transportará? Ya, entonces acuérdense, 1 gramo de hemoglobina, ¿cuánto podría transportar? 1.34 mililitros de oxígeno. Entonces hacemos una regla de 3 simple, fácil, ¿no? Como habíamos hecho anteriormente. 1 gramo va a ser igual a 1.34. ¿Cuánto equivaldrá? 8 gramos. Regla. X va a ser igual a 1.34 por 8 gramos. X va a ser igual a 10.72 mililitros. Y ya está. Esa es nuestra respuesta. Si acá nos hubieran puesto, no sé, 9, igual. Acaso lo reemplazabas en vez de 8, ponías 9. Si no era 9, era 10, igual. Acá no ponías 9, sino ponías 10. Y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que te acuerdes esto. Esto de aquí es importante. Porque imaginemos que no te lo ponen el dato. No te ponen el dato en el problema de 1.34. Entonces, ¿tú qué haces? Ya no puedes resolver porque te olvidas este dato. O puedes utilizar otro dato que no sea ideal. Puedes decir, no sé, 1.20. Por eso es importante que te acuerdes este dato. Al menos que en el mismo ejercicio te pongan este dato o te pongan otro dato. ¿Ya? Entonces, si en tu ejercicio no te ponen nada, pues asume que 1 gramo va a transportar 1.34. Pero si en tu ejercicio te dicen 1 gramo no, acá yo quiero que equivalga, no sé, 1.38, pues utilizas ese dato. Pero si no te ponen nada, acuérdate, 1 gramo, 1.34 mililitros. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre el transporte de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se va a transportar de 3 maneras y va a ser importante también porque va a estar en relación con el equilibrio ácido-base. El CO2 puede transportarse de 3 maneras, como ya dije. Un 70% se va a transportar en forma de bicarbonato. Un 23% se va a transportar como eh, un compuesto denominado carboaminohemoglobina. En otras palabras, se va a transportar gracias a la hemoglobina. O sea, la hemoglobina también va a transportar el CO2, pero solo en un 23%. Y finalmente un 7%, igual que el oxígeno, va a ser transportado, disuelto en plasma. ¿Ya? Entonces, esas son las 3 formas en las cuales se puede transportar el CO2. Un 70% a través del bicarbonato, la mayor cantidad, 23% a través de la hemoglobina y 7% disuelto en plasma. Entonces, si les preguntan, ¿el CO2 se transporta en mayor proporción? ¿En qué forma? A, hemoglobina, B, disuelto en plasma, C, bicarbonato, pues obviamente van a marcar bicarbonato. Otro punto es que el CO2 se va a relacionar con el equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Por lo siguiente. Nosotros sabemos que la sangre va a tener un pH específico que va a tener ciertos valores. ¿Alguien sabe cuánto es el valor de pH de la sangre, el valor normal? Muy bien, 7.35 a 7.45. ¿Ya? Ese es el valor normal del pH sanguíneo. Ahora, frente a ciertas patologías o ciertas enfermedades, pues el pH se puede haber alterado. ¿Y de qué manera? Por un lado, el pH puede aumentar y por otro lado, el pH puede disminuir. Entonces, si el pH aumenta, ¿cómo se le denomina? ¿Sabe cómo se le denomina? Cuando el pH está elevado. Alcalemia. Muy bien, se le denomina alcalemia. Y si está disminuido, se le denomina acidemia. Entonces, no digan alcalosis ni
acidosis. Cuando solo les pregunten por el pH es o alcalemia o acidemia. No alcalosis ni acidosis. Para eso debemos tener otros valores para poder determinar si es una alcalosis o es una acidosis. Pero si les preguntan solo por el pH, si está aumentado, alcalemia. Si está disminuido, acidemia. Ahora, este pH puede estar aumentado por dos razones, principalmente. Puede ser por una disminución del CO2 o puede ser por un aumento del bicarbonato. Igual, la acidemia puede ser causada por dos formas. Uno, por una disminución del bicarbonato o dos, por un aumento del CO2. ¿Ya? Si tú tienes tu paciente, ya le tomas su examen de laboratorio para evaluar el pH y el CO2, el bicarbonato, etc. Entonces, te sale en el examen de laboratorio que tiene un pH de 7,50. Entonces, ¿qué dices? Es una alcalemia, ¿no? Es una alcalemia. Entonces, ve los otros valores y dices, esta alcalemia, ¿por qué será? Si ves que el CO2 está disminuido, a esto tú ya le vas a poner nombre y apellido. Le vas a poner alcalosis respiratoria, ¿ya? Y si tú dices esta alcalemia y ves que el bicarbonato es el que está aumentado, pues tú vas a decir, esta es una alcalosis también, pero va a ser una alcalosis metabólica, ¿ya? Y por otro lado, si tú tienes tu paciente, igual le sacas su examen de laboratorio, su AGA, y ves que su pH está en 7,25, entonces tú dices, ah, es una acidemia. Entonces, ¿esta acidemia por qué será? Entonces tú ves los otros valores de los otros gases o el bicarbonato y dices, tengo mi acidemia, pero el bicarbonato está disminuido. Entonces, ¿por qué será? Porque esta va a ser una acidosis metabólica, ¿ya? Y tú dices, ah, ya tengo una acidemia, pero veo que el bicarbonato está normal y el CO2 lo veo bastante aumentado. Entonces, ¿esto qué es? Una acidosis también, pero una acidosis respiratoria, ¿ya? Entonces, no se olviden, chicos, esa parte es bastante importante. Tal vez les pongan un ejercicio. En este caso, primero tienen que ver el pH. pH aumentado, alcalemia. pH disminuido, acidemia. Entonces, mi alcalemia puede ser por un aumento del bicarbonato o una disminución del CO2. Con el CO2, digan lo contrario. Si mi pH está disminuido, entonces mi CO2 está aumentado. O caso contrario, si mi pH está aumentado, entonces mi CO2 está disminuido. Entonces, es lo contrario, acuérdense. Si el CO2 está disminuido, entonces es una alcalosis respiratoria. Si el bicarbonato está aumentado, entonces es una alcalosis metabólica. Por el otro lado, en la acidemia, si el bicarbonato está disminuido, es una acidosis metabólica. Y si el CO2 está aumentado, es una acidosis respiratoria. ¿Ya? Eso no se olviden, por favor, es bastante importante. ¿Se entendió esta parte? ¿Tiene alguna duda? Básicamente, el CO2 va a decir si es una alcalosis o acidosis respiratoria y el bicarbonato va a decir acidosis o alcalosis, pero metabólica. Ya, no se olviden eso. Ahora vamos a hablar acerca del hiperbarismo y el lipobarismo, ¿ya? En este caso vamos a comenzar hablando acerca del hiperbarismo. El hiperbarismo, como su mismo nombre lo dice, es un aumento, acuérdense, aumento del barismo, de la presión barométrica o presión atmosférica. Por lo tanto, el hiperbarismo va a ser un aumento de la presión atmosférica o presión barométrica, ¿ya? ¿Y en qué circunstancias pues, va a ocurrir este aumento de presión? Aquí, como vemos, con este buzo, por ejemplo, cuando los buzos o las personas que les guste bucear en el mar muy debajo del nivel del mar, pues va a haber un aumento de su presión atmosférica. Entonces, si tú estás a profundidades, no sé,
300 metros, 500 metros, pues tu presión atmosférica va a aumentar. Y hay una ley que interviene en este caso, lo que se relaciona bastante, que es la ley de Boyle-Marriott, no sé cómo se pronuncia la verdad, ya algo así creo que se escribe, ley de Boyle-Marriott. En este caso, la ley de Boyle-Marriott nos dice que cuando aumenta la presión, va a disminuir el volumen. En este caso, estamos hablando del volumen pulmonar, ¿ya? Entonces, conforme tú vayas, digamos, yéndote más hacia el fondo, por debajo del nivel del mar, va a aumentar la presión y de tal manera tu pulmón, o bueno, tus pulmones van a estar chiquitos, digamos, van a disminuir su volumen, ¿ya? Por aumento de la presión. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema? El problema no es cuando estás abajo, porque tu cuerpo se puede adaptar o con tu equipo de buzo puedes estar tranquilo. El problema es cuando ya quieres salir a la superficie. Si tú sales a la superficie de manera rápida, pues esto va a ocasionar ciertos problemas. Pero si lo haces de forma paulatina, así como le han enseñado a los buzos, porque ellos llevan, supongo, ellos les enseñan cómo salir y todo, porque tiene todo un procedimiento, incluso a más o menos a qué distancia ellos saben en cuánto tiempo tienen que ir saliendo y así sucesivamente. Entonces, si ellos siguen todo eso, pues no hay ningún problema. Pero si lo hacen de manera abrupta, esto puede ocasionar que el pulmón se sobreexpanda. ¿Por qué? Porque la ley de Boyle nos dice, si tú estás más al fondo tienes mayor presión, entonces tu volumen disminuye. Pero si tú haces un cambio abrupto, que a pesar tu presión disminuye y como ha disminuido rápido, tu volumen va a aumentar también rápidamente. Entonces el pulmón o los pulmones van a comenzar a sobreexpandirse de tal manera que pueden llegar a colapsarse. ¿Y esto qué puede ocasionar si el pulmón se colapsa? Pues puede ocasionar dos cosas, principalmente. Uno, un neumotórax, o dos, puede ocasionar una embolia gaseosa. ¿Ya? ¿Y por qué pongo esta imagen de aquí? Esta, no sé si han visto en una serie, algún dibujito, que son como latas que tú a presión haces que entre, digamos, la serpiente, entre comillas, y cuando la abren sale, ¿verdad? Entonces, algo así es como funciona esto del hiperbarismo. Cuando tú estás eh, muy debajo del nivel del mar, pues tu presión aumenta, tu volumen disminuye. De esta manera es como si la lata estuviera cerrada, está a presión. Pero cuando tú sales abruptamente, entonces es como si tú abrieras la lata y sale disparado la serpiente, pues en este caso el pulmón se va a sobreexpandir y esto va a ocasionar que se dé un neumotórax, que vendría a ser la presencia de aire en la cavidad pleural, o una embolia gaseosa, que parte de las burbujas de aire o la burbuja de los gases, pues pueden llegar a pasar a los tejidos y pueden generar deformidades, o pueden pasar a la circulación y pueden llegar a obstruir algún vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, por eso es importante que los buzos puedan, eh, o bueno, estén bien instruidos para que puedan salir adecuadamente hacia la superficie y no produzca lo que es algunas consecuencias del hiperbarismo o el síndrome de descompresión que ya vamos a ver más adelante. Y bueno, eso es con respecto al hiperbarismo, no se olviden, puede producir lo que es un neumotórax o una embolia gaseosa. Y antes de pasar, espero que se acuerden las leyes que habíamos visto. ¿Se acuerdan la ley de Dalton para qué era? Presiones Suma de presiones parciales. Muy bien. La ley de Henry, ¿cuál era la palabra clave? Comienza con S. Muy bien. Coeficiente de solubilidad. Y la ley de Fick, ¿cuál era la palabra clave? Coeficiente de difusión. Muy Coeficiente de bien. difusión. Coeficiente de difusión. Y ahora tenemos la ley de Boyle, que es volumen y presión. Acuérdense de eso ya. Porque les pueden preguntar. Y aquí tenemos un caso que esto ocurrió en Perú, que es un síndrome de descompresión o síndrome del buzo, o también le llaman embolia gaseosa. En este caso, esto ocurre en los buzos, porque los buzos tienen su equipo y todo, y ese equipo les va a suministrar lo que es nitrógeno y oxígeno. El nitrógeno lo va a hacer en altas presiones,
Y esto es normal porque cuando está en las profundidades, esta presión de nitrógeno, a pesar de que es alta, hace que este gas pues, sea bastante difusible, bastante compacto. Pero cuando hay esa subida abrupta a la superficie, es cuando el nitrógeno cambia de presión, ahí ya comienza a formarse en forma gaseosa y comienza a ser, digamos, burbujas de gas. Y este nitrógeno se puede ir a los tejidos, como es el caso de este señor, pues que hay una deformación de sus tejidos, por eso es que lo ven aquí, ¿no? Porque ahí hay burbujas de nitrógeno, o esas burbujas también pueden pasar a la circulación y pueden llegar a obstruir algún vaso sanguíneo y pueden producir incluso la muerte, ¿ya? Entonces vamos a ver este video. Creo que no se pone, voy a volver a compartir porque creo que no puse para incluir el sonido, ¿ya? Ahora sí me avisan si se escucha. ¿Se escucha, chicos? ¿Sí se escucha? El video. Sí, ya, gracias. Entonces vamos a verlo, este video. Ya estaba por culminar mi faena de trabajo. Tenía que recoger ese choro para culminar mi trabajo. De ahí hacer mis etapas descomprensivas, mis escalas para ya salir no a la superficie por lo menos 2 o 3 horas. Verdaderamente en ese momento pasó una embarcación, él no se da cuenta y me vuela la manguera. Esa embarcación se lleva al muelle porque ya hacía con su carga. Me revienta la manguera y yo he tenido que sacar el cinturón que me mantenía abajo y salí disparado como una pelota. Un día me llama una amiga de mi barrio. Estoy feo, estoy hecho un monstruo, me dice, ¿no? ¿Cómo es posible que hemos quedado? Eso que me llamó depresión. Y evité salir, todo ese tiempo no salía, me iba a las reuniones, estaba deprimido, y llegó un momento que me quise suicidar. Quiero volver a, si posible, a bucear. Extraño el buceo. Aparte de mi trabajo, no, a mí me gustaba, era como mi hobby, el buceo. Quizás por eso yo me extralimitaba en la profundidad. No tenía miedo, para mí era como una aventura. Pero desgraciadamente el mar hay que respetarlo. Entonces, chicos, ahí como han podido ver, ese es el síndrome de descompresión, como menciona. Si lo hace sus descompresiones de acuerdo a él, lo que le ha enseñado, pues no hay ningún problema, porque el cuerpo va disminuyendo lentamente lo que es la presión. Pero si lo hace de una forma abrupta, en este caso como el señor tuvo un accidente, porque una embarcación le cortó su suministro, digamos, entonces ahí tuvo que hacerlo de forma rápida. Y es ahí donde se da todo lo que habíamos mencionado con anterioridad. Entonces es importante tener en cuenta todo esto de física, porque esto es aplicable ya en la práctica clínica, ¿ya? Si bien este caso no es muy común, pues sí lo pueden llegar a ver en algún momento, tal vez. Y es importante que puedan saber manejarlo y todo, ¿ya? Y también recordar, pues, que las enfermedades en general, sobre todo las enfermedades discapacitantes, pues, van a tener un efecto también a nivel emocional, a nivel mental. También es importante evaluar esto, ¿ya? Así que no se olviden, hiperbarismo, síndrome de descompresión. Ahora vamos a hablar ya sobre el hipobarismo, creo que sí, ya es lo último que vamos a ver. El hipobarismo es, digamos, lo contrario al hiperbarismo. En este caso, hipo va a haber una disminución, barismo, de la presión atmosférica o la presión barométrica. En este caso, ¿en qué circunstancias se va a dar esta disminución
de la presión, pues cuando estés en las alturas. Cuando estés en una ciudad que esté por encima del nivel del mar, también puede ocurrir esto. Por ejemplo, nosotros estamos a nivel del mar, estamos a 760 milímetros de mercurio, pero ¿qué pasa? En algunos lugares como Huancayo, por ejemplo, la presión, perdón, sí, la presión atmosférica, pues puede llegar hasta 523 milímetros de mercurio. Entonces, si se dan cuenta, hay una disminución de la presión atmosférica. Entonces, ¿qué pasa si disminuye la presión atmosférica? Pues también va a disminuir lo que es la presión de oxígeno. Si disminuye la presión de oxígeno, esto va a dificultar lo que es la difusión de oxígeno por el gradiente de presiones, ¿se acuerdan? Entonces, la velocidad de difusión de oxígeno también va a ser menor. Por lo tanto, si hay menor velocidad de difusión de oxígeno, va a llegar menor cantidad de oxígeno a la sangre. Menor oxígeno a la sangre, y esto lo vamos a conocer como hipoxemia o hipoxia, ¿ya? Entonces, la hipoxia o hipoxemia vendría a ser una disminución del oxígeno a nivel sanguíneo, ¿ya? ¿Y en qué situaciones se puede dar? En el caso del hipobaris. Sobre todo cuando estamos en ciudades que están por encima del nivel del mar, como es el caso de Huancayo, Huancavelica, Arequipa creo que también, etc. Entonces, ¿qué pasa? Si hay hipoxia, llega menos oxígeno a los tejidos, pero si los pobladores, que bueno, las personas que viven en esas ciudades, se tienen que adaptar, ¿verdad? Incluso nosotros cuando vamos tenemos que adaptarnos. Entonces, va a haber ciertos cambios biológicos, cambios funcionales o adaptaciones funcionales que van a existir en el organismo. Por ejemplo, tenemos lo que es la taquipnia, lo más clásico, ¿no? Si tú estás en un lugar donde te falta el aire, obviamente, ¿qué vas a hacer para poder inspirar más oxígeno, entre comillas? Vas a inspirar más rápido, ¿no? ¿Y cuando se considera taquipnea? Cuando está por encima de 20, ¿se acuerdan, no? 20 respiraciones por minuto. ¿Ya? Por encima de 20 respiraciones por minuto. Ya. Otro cambio funcional es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. El corazón y los pulmones van a estar bastante relacionados, ¿ya? Porque es el corazón que envía la sangre desoxigenada al pulmón para que se desoxigene, y luego el pulmón regresa la sangre oxigenada al corazón y el corazón ya lo eyecta. Entonces, si tú estás aumentando tus respiraciones, tú estás aumentando justamente que el corazón trabaje más. Y como va a trabajar más, va a ir trabajando más el corazón, pues llega un punto donde tiene que adaptarse también a estos nuevos cambios y por eso comienza a crecer, se hipertrofia. Específicamente se hipertrofia el ventrículo izquierdo. Entonces, esos dos son uno de los principales cambios. Taquipnia, aumento en las respiraciones por minuto, hipertrofia del ventrículo izquierdo, y tenemos uno más, que se denomina como poliglobulia. ¿Alguien sabe qué es la poliglobulia? ¿Qué es la poliglobulia? ¿Alguien se acuerda? Cuando hay mayor cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Exacto, muy bien. Cuando hay un aumento de los glóbulos rojos, o también llamado eritrocitos, ¿no? O hematíes. Pero ¿por qué hay un aumento de los glóbulos rojos? Nosotros sabemos que los glóbulos rojos se producen gracias a un proceso denominado eritropoyesis. La eritropoyesis es un proceso por el cual se producen nuevos glóbulos rojos, ¿ya? ¿En dónde se produce la eritropoyesis? ¿Sabe? ¿Alguien sabe? En la Hígado. médula espinal. Cerca, en la médula, ¿pero qué médula? La que está en los huesos, ¿se acuerda? Médula ósea, muy bien. ¿No? Se produce en la médula ósea. Muy bien. Cuando estaba en su ciclo no sabía eso, así que está muy bien. La eritropoyesis se produce en la médula ósea, ¿ya? Y para eso necesita, digamos, una sustancia que es como una hormona glucoproteica que se llama eritropoyetina.
Ya, de eritropoyetina. Ya, eso sí no es necesario, no es necesario que lo sepan, pero por si acaso, a ver, por curiosidad, si alguien no sabe, la eritropoyetina, ¿dónde se produce? ¿O quiénes lo producen? ¿Qué células? Ya, no se preocupen, no es necesario que lo sepan por ahora. Pero como dato curioso, ay, perdón, la eritropoyetina es producida por el riñón, ¿ya? La eritropoyetina es producida por el riñón. Específicamente, ¿por quién? Por las células peritubulares. Tubulares, ¿ya? Entonces, las células peritubulares van a ser sensibles a los cambios de oxígeno. Es decir, que cuando hay una disminución de oxígeno a nivel sanguíneo, pues estas células van a detectar que hay esa disminución, esa hipoxia, y estas células peritubulares van a comenzar a producir más eritropoyetina. La eritropoyetina va a llegar a la médula ósea y ahí es donde va a comenzar a aumentar lo que es el proceso de eritropoyesis y de esta manera va a aumentar finalmente lo que son los glóbulos rojos. Es decir, se va a producir una poliglobulia. ¿Ya? Por eso es importante saber todo esto. No se olviden, la eritropoyesis es un proceso por el cual se generan los glóbulos rojos, se da en la médula ósea y necesita a la eritropoyetina para poder producir. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda? Por eso también cuando hay una insuficiencia renal, por ejemplo, usualmente estos pacientes pues hacen anemia porque su riñón no está funcionando adecuadamente, por lo tanto no producen suficiente eritropoyetina y esto puede llevar a que tengan anemia por enfermedad crónica. ¿Ya? Interesante, ¿verdad? Saber todo esto. Y bueno, finalmente aquí tenemos un ejemplo para ver sobre el equilibrio ácido-base. Pueden que en su examen le pregunten algo así, parecido. A ver, vamos a ver si pueden resolverlo. Quiero que me digan si es una alcalosis respiratoria, una acidosis respiratoria, una alcalosis metabólica, una acidosis metabólica. Para esto les voy a dejar los datos para que se les haga más sencillo. ¿Se acuerdan del pH? Valor normal 7.35 a 7.45. El CO2 es igual, ¿se acuerdan? Si se acuerdan del pH, se acuerdan del CO2. Porque el CO2 vendría a ser estos valores de aquí. O sea, el CO2 vendría a ser entre 35 y 45 milímetros de mercurio. ¿Ya? El bicarbonato es 24 más menos 2, o sea, entre 22 y 26. Y el oxígeno, bueno, que en este caso no van a utilizarlo en realidad, pero es entre 80 y 100 milímetros de mercurio, ¿ya? A ver, intenten resolverlo y me dicen por el chat o prenden su micro si es una alcalosis, una acidosis. Y ahí les dejo para que puedan resolver. Acidosis metabólica. A ver, vamos a comprobarlo. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando nos dan este tipo de ejercicios de equilibrio ácido-base es ver el pH. El pH está, ya, el pH es 7.25. Entonces, si los valores es entre 7.35 y 7.45, el pH está aumentado o está disminuido. Vamos, todos vamos a hacerlo. ¿Está aumentado o disminuido? Disminuido. Muy bien, está disminuido. ¿A eso cómo le llamamos? Acidosis. Cuando solo es el pH, acuérdense. Acidemia. Acidemia. Muy bien, acidemia.
Entonces, esto ya lo descartamos porque el pH está disminuido, no está aumentado. En este caso, vemos, hay dos formas o dos razones por la cual este pH está disminuido. Puede ser por aumento del CO2 o por disminución del bicarbonato. Entonces, en este caso tenemos que ver el CO2. El CO2 está aumentado, disminuido, está normal. El CO2 está aumentado, disminuido, normal. Está levemente disminuido, ¿no? Entonces, esto descartaríamos, porque acá dice que el CO2 tiene que estar aumentado. Entonces, vemos el bicarbonato. El bicarbonato está en 16.8. ¿Está disminuido o está aumentado el bicarbonato? Disminuido. Muy bien, está disminuido. Por lo tanto, nombre y apellido de esto, acidosis metabólica. Muy bien, han acertado. Y eso sería todo con respecto a la clase de hoy. Y tienen la bibliografía, más que todo del Guyton, pueden guiarse. Y eso sería todo con respecto a la parte de gases 2. ¿Tienen alguna duda?